Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando otra edición más de este especial Congreso Futuro, en el que estamos revisando temas vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Temas que se han abordado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha, año en que se creó este encuentro con la ciencia y el conocimiento en la Comisión Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo político, público, privado y, por supuesto, los cientos de científicos que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto con el fin de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía y llegar así a todos los rincones de nuestro país. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles. Comenzamos este especial Congreso Futuro con un invitado muy especial. Lo tuvimos en Congreso Futuro 2019 con su exposición El cultivo ecológico de la mente. Él es profesor de neurociencia, vicedirector del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, Brasil. Además es licenciado en biología, es magíster en biofísica, es doctor en comportamiento animal y tiene estudios postdoctorales en neurofisiología. Es uno de los expertos en el estudio de los sueños y el contenido onírico, experto mundial. Siddhartha Ribeiro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo están todos y todas en casa? Un gusto estar acá. Un gusto de tenerte con nosotros en este especial Congreso Futuro. Primero queremos partir, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia que has tenido en torno a la pandemia, al COVID, y cómo has podido desarrollar tu expertise, tu ciencia en este periodo? Bueno, es un momento muy crítico y todas las actividades del laboratorio están cerradas. Entonces, lo que hicimos con nuestro grupo de investigación fue empezar diversos experimentos de encuestas sobre sueños con las personas y comparando con grupos de personas que habíamos estudiado antes de la pandemia. Entonces, no dejamos de hacer ciencia, pero mucho de lo que hacíamos está congelado. Pero esta la llevaron a cabo a través de online, usando las tecnologías. Sí, exactamente, usando la tecnología electrónica y haciendo contactos y usando las redes que ya estaban construidas de contactos para acceder a más gente. Tú eres experto en el estudio de los sueños. Ese es un tema que ha afectado mundialmente a la ciudadanía. ¿Cómo has visto tú la evolución de este tema en periodo de pandemia? ¿Cómo ha sido tu investigación con respecto a esto? Bueno, nosotros vivimos en un mundo que le da cada vez menos importancia al sueño. Entonces, todo el mundo sueña todas las noches, varias veces, pero poca gente se acuerda del contenido de los sueños, porque de hecho poca gente le presta atención al sueño. Y lo que pasó con la pandemia es que entre los que pudieron hacer confinamiento, o sea, los más pobres no, por lo menos no en nuestros países, creo, pero los que son de clase media y los que tienen todavía más dinero y pueden y entienden la necesidad de confinarse, tuvieron la oportunidad de reconectarse con el sueño. Y entonces nosotros hicimos una investigación que fue conducida por la postdoc Natalia Mota, psiquiatra Natalia Mota en mi labo, que fue comparar sueños de un grupo de personas que habíamos estudiado en 2019 con el mismo grupo de personas y otras que añadimos al muestreo, y buscar hacer un análisis cuantitativo, computacional del contenido, y buscar palabras que tienen que ver con miedo, contagio, ansiedad, limpieza, etc. Con los cambios de conducta que se hacen necesarios en este momento. Y lo que nosotros vimos, y es un artículo que ya está disponible en la web como un preprint y está bajo revisión en un periódico especializado, lo que nosotros vimos es que justamente las personas que tienen sueños con más contenido asociado a estas palabras, como contagio, limpieza, son las que tienen más sufrimiento psíquico como medible por escalas psiquiátricas, y sobre todo en lo que tiene que ver con la socialización. Nosotros estamos sometidos ahora a no tocar nadie, a ver poquísima gente, circular poquísimo, y eso tiene un impacto en nuestro afecto, en nuestra emoción. Somos seres sociales.
y eso está generando depresión, tristeza, dificultades de relacionamiento. La gente está con mucha dificultad de estar todo el tiempo con las mismas personas. Son las personas que se supone son las más cercanas, pero esto es un problema. Ya decía Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. Entonces, estamos en este momento difícil y es evidente que si hubiéramos tenido una respuesta colectiva más racional, estaríamos mejor ahora. Entonces, ¿Cómo los te sueños refieres? ¿A qué sí te refieres reflejan. con esto de la respuesta más racional? Bueno, es evidente que si todo el mundo en todo el planeta hubiera hecho confinamiento efectivo desde el principio, no tendríamos la segunda ola. En países como Brasil, que hemos tratado la pandemia de modo especialmente malo, como Estados Unidos, eh, estamos en una situación que la primera ola no termina nunca. Exactamente. Entonces, yo creo que estamos en un momento de crisis en que las respuestas no son individuales, son colectivas y tienen que ver con el bienestar de todos. O sea, si los más pobres no tienen buena salud, tampoco la van a tener los ricos. Y eso quedó más claro ahora, porque no hay modo que uno pueda aislarse de todo. No hay modo. Vivir aislado de todo es imposible. Entonces, eso está, creo, impulsionando a que se financie el bienestar de los más pobres. Siddhartha, el cerebro a través del sueño metaboliza las emociones, ¿cierto? ¿Y cómo se ven reflejadas en los sueños? Muy bien. Durante la noche de sueño, nosotros tenemos distintas fases de sueño. Durante la primera mitad de la noche, tenemos más bien lo que llamamos el sueño de olas lentas. Son olas grandes, son potenciales cerebrales de muy grande amplitud, pero muy lentas, que evolucionan muy despacio. Y durante esta fase, uno no tiene sueños vívidos. Puede tener algún pensamiento, algo que tiene que hacer mañana, pero no es como una película, no es como una experiencia vívida. Durante la segunda mitad de la noche hay más de la fase del sueño a la cual llamamos REM, que viene de Rapid Eye Movement, en inglés, movimientos rápidos de los ojos. Durante esta fase, típicamente soñamos muchísimo, tenemos mucha experiencia visual y de otras modalidades sensoriales, puede ser auditiva, puede ser de hecho de todos De los todos los sabores. sentidos. Sí, uno puede tener un sueño que sea completo con todos los sentidos, eso existe. Durante esta fase REM hay dos factores importantes. Uno es que muchas sinapsis son eliminadas, entonces sinapsis que fueron creadas durante la primera mitad son eliminadas durante la segunda mitad. La segunda mitad es como una selección más fina de los contactos entre neuronas que deben persistir. También hay mucha regulación emocional. Entonces, si uno va a dormir a la noche muy enojado con algo, a la mañana despierta bastante mejor, con la cabeza más fría, y eso tiene que ver con el tiempo pasado en sueño REM. El sueño REM también tiene que ver con la creatividad, con la generación de nuevas ideas. Entonces uno tiene un problema a la noche, pero a la mañana ya tiene la solución. Lo resuelve. Cuando nosotros no tenemos sueño REM, sea porque estamos muy estresados y ansiosos, sea porque fuimos a dormir demasiado tarde por las pantallas, sea porque tomamos demasiado alcohol a la noche, o hay varias otras formas, o porque uno tiene apnea, porque no tiene oxígeno que llegue al cerebro adecuadamente. Por todas estas razones uno puede tener menos sueño REM. Y al tener menos sueño REM va a despertar con menos regulación emocional, más reactivo a lo que sea adverso o negativo, con menos capacidad de reaccionar con sabiduría, digamos así, frente a los desafíos de la vigilia. Entonces el sueño REM es algo que deberíamos mucho preservar. Yo propuse en un libro que escribí el año pasado, El Oráculo de la Noche, que ojalá llegue en Chile pronto, yo propuse que mucho del malestar que vivimos en este siglo, la sensación de que no hay forma, de que no hay manera, de que no tenemos cómo salvar esta civilización, quizás tiene que ver con el hecho de que hemos quitado demasiado el sueño. Estamos todos con mucha posibilidad técnica y tecnológica, pero poca posibilidad de imaginación, de imaginar el futuro posible. La tecnología ha perjudicado el sueño, sin lugar a dudas, y tal como decías tú, en este periodo hay muchas personas que han tenido la posibilidad, por así decirlo, de acuerdo a sus condiciones, de mejorar ese sueño, de alargar el sueño y de tener un sueño más reparador a lo que tenía antes. Pero sin lugar a dudas, los niveles de estrés, la alimentación, eso influye en la calidad del sueño. ¿Qué hace
¿qué hace que tengas mala calidad de sueño? ¿Qué provoca en tu organismo la mala calidad de sueño? Bueno, sueño de mala calidad va a generar, de pronto va a generar un mal procesamiento de memorias emocionales, entonces la persona se va a poner irritable, con poca paciencia para todo, y eso evoluciona mal porque a lo largo de meses y años tiene que ver con depresión, tiene que ver con obesidad, tiene que ver con diabetes, y a lo largo de muchos años tiene que ver con el mal de Alzheimer. Muchos de los problemas que tenemos en estas enfermedades tienen que ver con no limpiar adecuadamente el sistema como debe ser. Entonces, durante la vigilia generamos muchos metabolitos, muchas sustancias que son tóxicas, que tienen que ser limpiadas de nuestro cuerpo. El sueño es el gran momento para hacerlo. Hay experimentos increíbles en los últimos 5 años mostrando que la difusión de moléculas por entre las células del cerebro depende del sueño. Cuando el sueño empieza, se aumenta el espacio entre las células y el líquido que las baña va lavando todas estas proteínas que están mal formadas y cosas. Por ejemplo, la proteína alfa-beta amiloide que genera el mal de Alzheimer. Entonces, cuando uno pasa muchos años durmiendo mal, está generando enfermedad, y está generando enfermedad aguda, o sea, ahora, pero también muchos años después. ¿Y se puede no soñar? ¿Hay gente que no tiene sueños? Hay un grupo muy pequeño de personas, hay un porcentaje muy bajo de personas que tienen ciertas lesiones cerebrales que les impiden soñar. Pero eso es muy raro. Cuando una persona dice, no me acuerdo de mis sueños y por ahí no sueño. No es verdad. Seguramente sueña, pero apenas no se acuerda del sueño. Las personas que realmente no tienen sueño necesitan tener algún tipo de lesión en lo que llamamos el área tegmental ventral. Es una región muy, muy, muy pequeña, con poquísimas células, con, no sé, 20.000 células, algo así, un poco más quizás, y que producen dopamina. Y esta dopamina es un neurotransmisor que es muy importante para decir al cerebro, esto salió bien, hay que repetirlo porque funcionó, o no, esto salió mal, no lo quiero hacer otra vez. ¿No? Lo que llamamos recompensa y punición, ¿no? No sé si se dice eso en español, Sí. recompensa. Recompensa. Entonces, lo que se verificó es que en personas que tienen estas lesiones, aunque tengan sueño REM, no tienen sueño como experiencia subjetiva imagética. Y eso tiene que ver con, por lo tanto, no accionar el sistema de recompensa y punición. Entonces, los sueños no son sencillamente el activarse de neuronas, el activarse eléctrico de neuronas que representan ciertas imágenes en secuencia. Ok, el sueño depende de esto. Pero más allá de esto, el sueño involucra la búsqueda de una recompensa o la búsqueda de evitar una punición. O sea, la estructura típica del sueño es, yo estaba en tal lugar con tal persona y quería tal cosa, quería llegar a tal lugar, quería encontrarme con otra persona, quería llegar a hacer tal cosa. Y el enredo onírico, el script, es un script en que uno va buscando y muchas veces no llega. La mayoría de las veces no llega, pero a veces llega y obtiene lo que quiere y tiene la satisfacción del deseo. Otras veces no, es el contrario, no es un deseo, sino que un antideseo, o sea, un miedo, alguna cosa mala que Alguien viene. en la pesadilla. Exactamente, pero la estructura es la misma, apenas que en lugar de buscar algo, está buscando evitar algo. ¿Y por qué? Porque hay gente que tiene tantas pesadillas, en vez de sueños buenos, tiene muchas pesadillas y muchas veces son muy recurrentes esas pesadillas. Es muy interesante tu pregunta, porque hay una teoría, se llama la teoría de simulación de amenazas, que propone que el sueño más antiguo, el origen del sueño fue la pesadilla. Y era básicamente una manera del cerebro de simular los peligros futuros y decir, ok, considerando que está este peligro ahí, ¿qué hago yo mañana? Te doy un ejemplo. Imagina una raposa que está caminando en la floresta, tiene sed, y va a buscar agua y es atacada en el agua estaba en la Amazonia, fue atacada por un cocodrilo. Y el cocodrilo no la mató, huye y se esconde y va a dormir con sed. Cuando empieza a dormir, se van a reactivar neuronas en su cerebro que tienen que ver con la memoria de lo que ya recién acaba de pasar.
fue una memoria muy fuertemente grabada, con mucha adrenalina, con mucho cortisol, con mucha noradrenalina, que es un neurotransmisor importante para atención. Entonces, esta memoria del ataque del cocodrilo está muy bien escrita, muy bien molecularmente reforzada en el cerebro de la raposa. Cuando empieza a dormir, la actividad eléctrica que está ahí distribuida en el cerebro va a canalizarse por estos contactos que están muy fuertemente activados. Entonces va a reactivar la memoria del ataque, o sea, va a tener una pesadilla con el ataque del cocodrilo. Hasta este momento tenemos un evento del pasado que se está reactivando. Pero cuando la raposa despierta en la mañana y tiene que decidir si vuelve a este lugar a tomar agua o no, y vuelve la memoria de lo que pasó, entonces es como una memoria que fue reactivada otra vez y ahí viene otra vez a la mañana. Viene con la emoción, que es el miedo. Y en este caso puede decidir que no va a tomar agua en este lugar del río. Esto significa que el pasado cambió el futuro. O sea, por acordarse del pasado, cambió su conducta en el futuro. Es lo que yo llamo en mi libro un oráculo probabilístico. Sabemos desde la historia humana que el sueño siempre fue visto como un oráculo, pero ¿cómo imaginarlo en el ámbito de la ciencia? Y es lo que hice, fue proponer un oráculo biológico, o sea, con base en las posibilidades que fueron reveladas por ayer, cómo debo proceder mañana. Entonces, este acoplamiento entre pasado y futuro, cuando la conducta es cambiada por acordarse del sueño y decir, quizás esto no lo debo hacer. El sueño como una simulación de algo que uno puede hacer y que puede salir mal, fue muy adaptativo. Y es por eso que todos los mamíferos que conocemos tienen sueño REM, que es el sueño durante el cual soñamos. Entonces estamos hablando ahí de 220 millones de años de evolución del sueño REM. No es algo humano, es algo de todos los mamíferos. Hablamos de pesadillas, pero también quiero hablar del mismo sueño, y tú hablabas de esta historia, pero son miles de historias las que construimos durante la noche, ¿o es una sola? Porque nosotros generalmente cuando despertamos nos quedamos con una, si no la recordamos la olvidamos, pero hay miles de historias durante la noche, ¿no? Muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, y yo dije eso en este libro, que probablemente hay miles y miles y miles de sueños todo el tiempo, pero el self, el yo, la representación de uno mismo, esta apenas es testigo de una única película por vez, digamos así. Ahora, por noche, todas las noches, nosotros tenemos entre 4 y 5 ciclos completos de sueño. Significa que tenemos 4 a 5 episodios de sueño REM. Entonces, por lo mínimo, tenemos 4 a 5 sueños por noche. Y la otra interpretación posible, que es la que tú favoreciste, es que quizás son miles y miles y apenas tenemos un pequeño muestreo de lo que está pasando. Son importantes los sueños, pero me imagino que también son importantes para descifrar o para diagnosticar a alguien si es que tiene alguna enfermedad psicológica, no sé, a lo mejor esquizofrenia, depresión. ¿Se puede diagnosticar a través del contenido de los sueños este tipo de enfermedades? Sí, en los últimos 15 años, en mi grupo de investigación en Natal, nosotros hemos desarrollado una técnica de análisis de discurso de modo cuantitativo, un análisis matemático del discurso, que tiene que ver con lo que llamamos grafos no semánticos. Son básicamente trayectorias de palabras en que llevamos en cuenta no qué es que dice la gente, pero cómo es que esto se ha dicho. O sea, si yo digo, estuve en Santiago hace 2 años y me gusta Santiago, sería lo mismo que decir, yo me comí un mango y estuve bajo el árbol comiendo mango. O sea que las palabras cambiaron, pero la trayectoria de palabras hizo la misma vuelta. Entonces, cuando nosotros implementamos eso para buscar señales precoces, tempranos de esquizofrenia, encontramos que en la primera entrevista psiquiátrica de jóvenes que están psicóticos, ya podemos predecir si van a convertir en esquizofrenia después de 6 meses o no, o se van a bipolaridad con manía, por ejemplo. Y eso es muy útil, especialmente cuando preguntamos de los sueños. Cuando preguntamos de la vigilia, contame una historia de tu día ayer. No hay tanta diferencia entre los grupos control y grupos de esquizofrenia o de bipolaridad. Pero cuando les preguntamos del sueño, ahí sí son completamente distintos. Los esquizofrénicos tienen estructuras muy pobres y los bipolares tienen estructuras
muy complejas. Después hicimos otros estudios en que comparamos con otras preguntas. Contame tu memoria más antigua, memoria de hechos muy específicos, o presentar imágenes a las personas y pedir que construyan historias basadas en esto. Pero aún así, comparando todas estas posibilidades, el relato del sueño es, en nuestro estudio, el más robusto en generar información. Entonces, esto significa que el sueño es un objeto mental distinto a los otros, más informativo del estado psiquiátrico, muy alineado a lo que dijo Sigmund Freud hace 120 años, es decir, que el sueño es la vía real, la vía regia para el inconsciente. O sea, el sueño es realmente una ventana que le da mucho insight en cómo está estructurada la mente del soñador. Siddhartha, ¿tú crees que es importante escribir los sueños en la mañana? ¿Ir haciendo una bitácora de lo que uno va soñando? El diario de sueños o soñario es una herramienta muy importante para aumentar la introspección. Entonces, una persona que típicamente no se acuerda de nada, si empieza a hacer ejercicios, a los 2, 3 días empieza a acordarse de los sueños y ahí sale de una línea a un párrafo, a una página, a 10 páginas. A veces yo digo eso, le enseño a la gente cómo hacerlo, y la gente después se comunica conmigo y me dice, ahora estoy escribiendo 20 páginas todas las mañanas. Es mucha vida mental. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque uno va generando la topografía de la propia mente, se va tomando conciencia de cómo está organizada la propia mente, y cuando ya tiene días, semanas, meses de hacerlo, todo hace sentido. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas y poder armarlo mucho más fácil. En este periodo de pandemia hemos visto que mucha gente no ha podido dormir. A muchos les han dado ansiolíticos, pastillas para el sueño, otros toman melatonina. ¿Es tan recomendable tomar pastillas para dormir? No. La mayoría de estas pastillas van a generar un estado que no es exactamente sueño, es algo que parece con sueño, pero es algo entre el sueño y el coma. Es un estado de torpor que es más bien amnésico. El sueño tiene mucha importancia para separar las memorias entre las que tienen que ser olvidadas, las que tienen que ser preservadas, las que tienen que ser mezcladas o realocadas. Hay mucha edición de memorias durante el sueño. Y esto fica bastante perjudicado, ¿se dice? Sí, perjudica. Tomar estas pastillas perjudica el procesamiento de memorias y uno despierta a la mañana más bien amnésico, con cansancio, no es una cosa muy fisiológica y natural. La melatonina es una alternativa más natural porque es una hormona que es producida por nuestro propio cuerpo y uno puede entonces añadir a esto para ver si facilita la entrada en sueño. Pero hay que acordarse que si uno se aleja de todas las pantallas, de todas las luces fuertes y se pone quieta en su cama con un librito, a la 1 hora la melatonina sube bastante, va a dormir sin necesitar nada más. Yo creo que necesitamos librar la noche de la influencia del día. Entonces, nada de comer demasiado a la noche, de hacer mucho ejercicio a la noche, tomar demasiado alcohol. Todo esto va a generar dificultad para tener sueño REM. Incluso el alcohol facilita dormir, pero después a las 4 de la mañana uno despierta y ya no puede volver a dormir. Entonces hay que cuidarle al sueño para que el sueño pueda curarnos. Siddhartha, tu futuro posible, aquel que pensaste que iba a ocurrir en 100 años, pero está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el sueño necesario es que la inequidad sea combatida, disminuida y eliminada. Necesitamos un mundo más igualitario en que todos tengamos los derechos básicos, y los que son billonarios, que ya tienen demasiado dinero, tienen que entender y hacer la trascendencia de entender que la acumulación de este capital nos va a destruir a todos. Entonces es un momento, la pandemia nos está llamando a que seamos mejores, a que tengamos una conciencia expandida, y este es mi sueño para 2021. Vamos a tener muchos sueños entonces, sueños de todo tipo, y vamos a mejorar nuestra higiene de sueño. Con nosotros el profesor de neurociencia y vicedirector del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, Brasil, uno de los expertos mundiales en el estudio del sueño, Siddhartha Ribeiro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial Congreso Futuro. Gracias a vos, Jess.
Un gusto. Y vamos a recomendar tu libro que se llama El Oráculo de la Noche, que lo lanzaste el año recién pasado. Y de vuelta de pausa, vamos a tener la charla que ofreciste en Congreso Futuro 2019, El cultivo ecológico de la mente. Así que muchas gracias, Siddhartha, esperamos que estés muy bien y esperamos seguir hablando contigo acerca de los sueños y cómo los seres humanos post pandemia vamos a tener que mejorarlos. Vale, gracias, Jess. Gracias a ti. Seguimos reviviendo los futuros posibles que nos han planteado más de 700 científicos que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Lo dijimos en el bloque anterior, vamos a revisar la charla ofrecida por Siddhartha Ribeiro, este profesor en neurociencia, quien además es licenciado en biología, magíster en biofísica, pero además es doctor en comportamiento humano y tiene estudios postdoctorales en neurofisiología. Es uno de los especialistas a nivel mundial en el estudio de los sueños y su contenido onírico. Nos vamos a quedar con su charla ofrecida en el año 2019, El cultivo ecológico de la mente, donde nos habló de la educación, nos señaló que en materia de educación la cancha no es justa ni equilibrada. Aquí está Siddhartha Ribeiro con esta exposición de 2019, Congreso Futuro, Cultivo Ecológico de la Mente. Buenas tardes, todas y todos. Yo quiero empezar con una información que mucha gente no sabe, que a cada minuto 11 niños abajo de 5 años se mueren por alguna causa relacionada a la pobreza. Y tenemos que pensar que en nuestros países en desarrollo, aunque muchos estén saliendo adelante, hay muchos que no están, hay muchos que se quedan en situaciones de vivienda muy malas, con mucho hacinamiento y con todo tipo de dificultad que uno puede imaginar. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro futuro? Todo, ¿no? Todas las cuestiones de violencia, de polución, de contaminación, tienen que ver con las pésimas calidades de enseñanza y la inequidad en este mundo. Imaginen en un futuro, en 50 años, como siguen las cosas, que los ricos van a estar mucho, pero mucho mejor de lo que están ahora, viviendo mucho más, quizás viviendo 300 años, como ya viven las ratas, los ratones en laboratorio que están modificados genéticamente. Sin embargo, los pobres siguen viviendo más o menos como vivían hace 5.000 años. En la serie de televisión Carbón Alterado, los ricos viven alejados de los pobres, muy arriba y controlando todo. Pero ahora allá en Brasil, en mi país, tenemos el fenómeno que se llama el hombre gabirú, el hombre rata, que aunque no sea genéticamente distinto, ya se hace distinto por las condiciones que tuvo. ¿Qué podemos hacer para cambiar este futuro que realmente no queremos que sea así? Yo he dado charlas en muchos lugares del mundo y he visto que en toda parte, en el occidente, en el oriente, entre los religiosos, entre los ateos, en la izquierda, en la derecha, todo el mundo tiene un consenso. Y el consenso es que la escuela es el lugar donde vamos a resolver estos problemas. El mundo es muy complicado, pero ponemos toda esta responsabilidad en la escuela. Pero ¿puede la escuela dar cuenta de esta cuestión? ¿Estamos realmente equipando las maestras y los maestros para que puedan resolver esta cuestión? Sabemos que la educación es profundamente desigual, ¿no? La cancha no es justa, ni fair, ni balanced, como dicen en Estados Unidos. Entonces, si queremos realmente evitar este futuro distópico, tenemos que igualar oportunidades. La escuela es el lugar donde una persona de mucho talento, aunque venga de una población, digamos, en la pobreza extrema, puede tener la chance de tener movilidad social. Pero para eso tenemos que revolucionar la educación. La escuela que tenemos hoy es muy parecida a la escuela que se inventó en Sumeria hace 5.000 años, que se llamaba la Eduba, en que estaba una persona parada enseñando a un montón de niños a copiar. Y esto ya no da. Tenemos que realmente cambiar la educación. Si queremos mejorar la educación, la primera cosa que tenemos que hacer, eso no que no quede ninguna duda, es cambiar los sueldos de los maestros y maestras. Si quisiéramos llevar Chile o Brasil, bueno, sí, hay que hablar de esto.
Este estudio dice que para llevar la educación de Chile o de Brasil a lo que es la educación en Finlandia, que quizás sea la mejor del mundo, habría que aumentar el sueldo un 300%. Aumentar el sueldo y bajar el número de alumnos por aula, porque con 45 alumnos es casi imposible hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en toda parte no tenemos dinero para eso, no hay fondos para eso. ¿Cómo queremos cambiar el futuro si la gente que está cuidando este futuro, que son los maestros y maestras, no tienen incentivos? O sea que no estamos atrayendo a ser maestros los que tienen más talento, los que tienen más entusiasmo, sino los que son completamente locos o los que no dan para otra cosa. Tenemos que cambiar eso. Quizás la profesión más importante del mundo, las maestras y los maestros. Bueno, más allá de eso, tenemos que también pensar mejor en las cuestiones que tienen que ver con la biología del aprendizaje. Y con eso quiero una vez más aludir al gran maestro Humberto Maturana y también a Francisco Varela. Y el punto que yo quiero hacer es que en la pobreza la biología viene antes de la psicología. ¿Qué interesa discutir cuál es la mejor técnica para enseñar un cierto asunto si los niños no han dormido, si no han comido, si no han hecho ningún ejercicio en casa, porque viven tan mal, ¿no? Y no podemos imaginar que estas cosas se van a resolver en casa, porque en la pobreza extrema la gente toda vive mal, los papás, las mamás, todos viven mal, trabajan demasiado, no tienen tiempo con los hijos. Entonces la escuela tiene que hacerse cargo de esto. Yo en estos años me he involucrado en iniciativas que tienen que ver con traer a la educación cierta manera de razonar que está en la medicina, ¿no? Que es basar las opiniones en algo más que apenas opiniones, basar las opiniones en evidencias, tener experimentos con muestreo grande, con aleatorización, controles con placebo, diseño cruzado, cosas que nos permitan salir adelante y no quedarnos discutiendo toda la vida porque yo tengo un referencial teórico y la otra persona tiene otro, ¿no? Y yo voy a argumentar que el sueño es una fruta fácil de cosechar, que es algo que está ahí, que hoy es vista como un enemigo de la maestra y del maestro, pero que puede usarse como un amigo de la enseñanza. Y para eso hicimos varios experimentos en Brasil, les voy a enseñar 3. El primero que hice fue en el año 2010, empecé, terminamos en 2014. Tomamos niños de 11, 12 años, hicimos un pre-test para saber qué sabían de los asuntos que queríamos enseñar, que eran asuntos que no estaban en el currículo, que tenían que ver con visión y sistema nervioso, ¿no? Y después de una clase de 15 minutos, aleatoriamente separamos en 2 grupos, unos que se iban a dormir y otros que iban a quedarse en clase, ¿no? Después volvimos a un día, 2 días o 5 días de sorpresa, hicimos otro test. Y lo que vimos es que el primer día, básicamente, no hay diferencia, o sea, aprenden igual, un 10% más o menos, 12% de aprendizaje por lo que tenían en el pretest. Entonces que dormir después de la clase no aumentó cuánto sabían, sino que todos aprendieron igual. Pero a los 2 días ya se ve que el grupo que no tuvo sueño, que es el grupo que está en gris menos oscuro, ya empieza a bajar. Y a los 5 días están iguales que antes, mientras los que tuvieron la siesta después de aprendizaje mantienen la información. ¿Por qué es importante eso? Porque en todo el mundo, y no apenas en países en desarrollo, la gente aprende y después se olvida. Uno aprende, rinde exámenes y es como que se descarga la información. Es nuestro modelo de aprender que está muy mal, ¿no? Y esto no pasa apenas acá. Si vas a Harvard, a Yale, a Caltech, la gente aprende muy bien y al año ya no se acuerdan. Hay estudios de eso. Entonces es un problema que tenemos que resolver. Cuando publicamos esto, crean o no crean, fue la primera vez que se hizo. Es todo un campo de investigación que está muy disponible para estudiantes de maestría, de posgrado, de doctorado, y que hay que hacer. Son cosas relativamente fáciles, de bajo costo, que pueden llegar a tener bastante impacto. Nosotros después hicimos un otro experimento para lidiar con las críticas que tuvimos, que decían, bueno, pero han estudiado 2 grupos de niños, los que durmieron, los que no durmieron, quizás ya eran distintos desde el principio. Y para eso lo que hicimos fue un diseño cruzado en que todos los niños, en lugar de estudiar 500 niños una única vez, estudiamos 24 niños repetidamente y todos los niños iban a todos los grupos. Y con eso tuvimos un mucho mejor balance del experimento. Eso lo hicimos con contenido curricular, con la misma maestra, o sea, mucho más naturalístico.
Y lo que vimos es muy parecido. Vimos que los niños que tuvieron siestas cortas de menos de media hora no tuvieron beneficios, pero los que tuvieron siestas de más de media hora efectivamente tuvieron beneficios, de ahí un 10% de más aprendizaje. Eso acabamos de publicarlo. Crean o no crean, es el segundo paper en esto. O sea que hay mucho que hacer y es fácil hacerlo. ¿Cuántas maestras y maestros hay acá en este salón? Lindo, o sea que poder empezar con sus propias escuelas a hacer investigación, y es una investigación que se puede publicar en buenos periódicos porque es importante para todo el mundo. El tercer experimento no está publicado, lo estamos terminando, y tiene que ver con el problema de la alfabetización. En el mundo hay 750 millones de analfabetos todavía. Y un gran problema es la escrita en espejo, que todo el mundo acá conoce porque todo el mundo la tuvo, y mucha gente piensa que es una cosa que normalmente tiene que esperar 2 años, 1 año, 2 años para que se vaya, ¿no? Pero hay gente que son analfabetos funcionales que siguen haciendo escrita en espejo por toda la vida, incluso toda la palabra en espejo. ¿Cuál es el problema? Es que los objetos naturales muchas veces son simétricos y no importa de qué lado los ves, ¿no? Para decodificar letras, nosotros usamos una parte de la corteza que es usada para reconocer fases, ¿no? El área de la forma visual de la palabra de verdad es un área de fases, porque nosotros no hemos evolucionado para leer. La lectura empezó hace 5.000 años apenas. Entonces hemos evolucionado para mirar a un predador y salir al tiro, y no estar ahí. No importa si un tigre está de izquierda o de derecha, es un tigre. Pero tenemos que enseñar la corteza cerebral que sí, cuando son letras, hace mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, adobe no es lo mismo que abode, no es lo mismo que abobe o adode. Tenemos que aprender eso y por eso tarda tiempo. Entonces, nosotros decidimos ver si podíamos acelerar este proceso utilizando un entrenamiento multisensorial que transitoriamente saca la visión y pone esfuerzo en la audición, en el tacto, en la propiocepción, y ver si podemos como dar un bypass, darle vuelta al sistema visual para que un niño pueda aprender más rápido. Nosotros hicimos, yo voy primero a hicimos entonces varios tipos de entrenamiento que tenían que ver con vendar los niños y dibujar las letras en las manos para que pudieran sentir las letras en otros multisensorialmente y luego volver a verlas para ver si aprenden. Hicimos 4 grupos de investigación. A ver si vuelvo acá. Esto. Un grupo que tuvo entrenamiento y sueño, un grupo que tuvo apenas entrenamiento sin siesta, un grupo que tuvo entrenamiento neutro. Eso sería hacer exactamente lo mismo, pero con letras que son simétricas, como la O o la A. ¿Okay? Y después un grupo control que no tuvo nada. Eso fue por 3 semanas, media hora por día, y después los testeamos a cada rato. Lo que vimos, eso acaba de salir, de estar hecho, es que en el pretest los grupos son todos iguales, ¿no? Pero con 30 días vemos que tanto el grupo que entrenó cuanto el grupo que entrenó y tuvo siesta, que es el TS, van a como 100%, o sea que realmente aprenden, ya no hacen escrita en espejo tan perfectos, ¿ok? Y los grupos controles están como deberían estar. Pero si vamos a los 120 días, vemos que el grupo que no tuvo siesta empieza a bajar, o sea que se empiezan a olvidar otra vez, mientras el grupo que sí tuvo la siesta después de entrenar está ahí en 100%. Esto significa que si podemos traer la siesta a la alfabetización, podemos resolver un problema que a veces tarda 2 años, 3 años, en 3 semanas, y esto queda ahí. Y con eso podemos garantizar que pobres y ricos están iguales en este momento inicial del aprendizaje de la lectura, que es muy importante. Entonces, demostramos que el entrenamiento funciona, pero que para que sea duradero necesitamos el sueño. O sea, que trayendo el sueño a la escuela como un aliado de la enseñanza y no como un enemigo, podemos quizás equilibrar un poco esta cancha, resolver un problema para todos, ricos y pobres igual, y dejar que ahí sigan con lo que tienen que hacer en desarrollarse. Pensándolo un poco más de lejos, eso tiene que ver con la idea de un cultivo ecológico de la mente. Cuando uno quiere aumentar la producción agrícola, puede aumentar los aportes, más fertilizantes, más trabajadores, más máquinas, pero también puede manejar mejor la información, cambiar las gallinas para acá, el puerco para allá, usar los animales para fertilizar la tierra, y con eso, sin aportar más, rendir más. Podemos quizás hacer lo mismo con la educación. Utilizar el sueño para consolidar memoria, utilizar la nutrición, utilizar ejercicios físicos y hacer aulas menores pero mejores, con más entusiasmo, con más carisma, y así los maestros pueden
enfocar en lo que quieren hacer en este momento y mientras los niños van a dormir pueden prepararse mejor y quizás también dormir. Entonces, si queremos realmente cultivar la mente, si queremos salir de un futuro distópico en que los niños en buena parte del mundo están buscando comida en la basura, y si queremos llegar a una situación en que podemos tener realmente lo mejor de cada uno, ¿no? Cultivar la mente de cada persona, buscar los genios que están en las poblaciones más pobres de este país y de todos los países del mundo. Realmente tenemos que pensar la educación de otra manera, una manera que permita que el ser humano florezca y que seamos realmente iguales. Sin esto no hay democracia, no hay posibilidad de paz, el futuro no va a ser bueno. Pero si hacemos cosas así, realmente podemos cambiar el mundo. Gracias. Thank you. Muchas Thank you. gracias. Hola. Good morning. It's Buenos días. really great to be Es here at the muy lindo Congress estar of the aquí en el Future. Congreso del Futuro. As you heard, my name Y is como Tim escucharon, Nash. soy I'm a Tim Nash, paleoclimatologist. soy So un that means paleoclimatólogo. I Significa que study past climate, estudié los climas how the del pasado, world behaved in cómo the se past when the comportaron world los was mundos en warmer, el and I pasado use that information cuando el to planeta better estaba inform más caliente. and Y try and uso esto understand para how the world tratar may de change in the ver cómo future. Now, podría cambiar en el before I futuro get el mundo. started, Y I antes de want you iniciar, to do quiero que something for ustedes me. Will you do hagan that? algo. ¿Harían? I'm going to ask you a Lo really que les simple pido, les voy a question. hacer una pregunta muy Do you simple. believe in climate change? ¿Creen en el cambio climático? Put up your hand if you Levante believe la in mano climate si creen en el cambio change. climático. And you believe it's man-made ¿Creen or que está hecho por human-made? el hombre Yes, o good. humano? Phew, Sí. I was worried. Me I was worried you preocupé, might me not. preocupé que So tal vez no let's creían just, en eso. Así es que I know Mayessa did a wonderful job. She put up a similar graph. But tenemos let's algunos de just los gráficos aquí remind hechos you por of mi the asistente, evidence y and the aquí things hay we just evidencia shouldn't argue que about anymore. ya The no vamos a world is discutir warming. que el The mundo world se has está warmed by 1 calentando, se está degree calentando since we 1 started grado desde que using comenzamos a coal, utilizar oil, and gas carbón, as a cheap petróleo y source of gas como fuel. fuentes de And combustible there's baratas. the carbon Y dioxide, este es el atmospheric dióxido de carbon carbono dioxide en la curve. atmósfera. It's Esa es la remarkable, curva really. If you look at the y es last impresionante. 10,000 Si ven los years, últimos 10.000 años, it's been stable. And ha Earth's estado climate estable has been stable. y el clima And ha our estado civilization estable has y la flourished. But 250 civilización ha years ago, florecido, pero something hace unos strange años happened. algo ocurrió. It goes boom, right Y up. It aumentó increases by increíblemente, 30% aumentó al at a level that 30% is a un nivel unprecedented. que no tiene A level of precedentes, carbon un nivel de dioxide dióxido de we have carbono not seen que no for habíamos 3 million visto years por on 3 this millones de planet. años en este planeta. So it's an incontrovertible fact. Es un Global hecho warming is real. It's permanente. happening El cambio as it's climático because está of us, and ocurriendo, we should el not waste our calentamiento energy global está anymore debating ocurriendo, it. ya no hay más debate sobre However, ello. Sin the debate embargo, is el around debate sí what to do está about sobre it. qué vamos a hacer. And on this graph here, En este you can gráfico aquí see pueden ver atmospheric carbon que dioxide las emissions increasing emisiones over the del dióxido de last carbono han 40 aumentado years. en los últimos And 40 we've known años. about Y global lo hemos climate change for 40 conocido years. sobre 40 años We've sobre el known calentamiento about global. it Lo since hemos the Rio conocido desde Earth ese Summit momento, in desde 1980 la when the first cumbre IPCC de la report Tierra de came out. Río, desde So que the blue apareció dots are the esta IPCC publicación, el reports. punto azul, Yet, ese es el informe del and if we'd IPCC. acted at Y si hubiéramos at the time of reaccionado the en Earth ese Summit, our momento job de would be esa a lot easier. cumbre, nuestro trabajo sería mucho más fácil. Even after Incluso Copenhagen, después de when we Copenhagen, recognized cuando 2 degrees reconocimos should be the 2 limit for grados global debería ser el warming, límite del carbon calentamiento dioxide emissions global, still las went emisiones up. de dióxido de carbono Even siguieron after the aumentando. Paris Incluso Agreement, when después del Acuerdo de 196 París, countries donde signed up and said 197 we países must keep firmaron y the dijeron world below tenemos 2 que mantener degrees, el mundo bajo carbon 2 dioxide grados, emissions las keep emisiones going de up. dióxido de So carbono now siguieron there is a climate aumentando. emergency. Hoy hay una We now emergencia have a global. very steep Tenemos path una of we have to vía reduce muy carbon alta. Tenemos que dioxide in the reducir el atmosphere dióxido de very carbono de la quickly atmósfera if we are to rápidamente achieve the si queremos 1.5 lograr and 2 degrees that este Mayessa was 1,5 talking grados o about. 2 We have grados to que be carbon hablábamos antes. zero Tenemos que ser well before the end of the neutral century. en cuanto al carbono But I'm here to entrando talk en about este nuevo Antarctica siglo. and what Pero si global hablamos de la warming means Antártica, for ¿qué significa el Antarctica? calentamiento global You para know, la this is in my Antártica? backyard in Y New este es Zealand mi and it's in patio en your Nueva Zelanda backyard y también es el in patio de Chile. ustedes de Chile. And it's an amazing continent. Es un All these continente things, the increíble, highest, todo driest, esto, coldest, lo most más remotest seco, place on Earth. los lugares It más is remotos 70% of the world's fresh del water mundo, 70% and del agua 90% of the world's ice. And if it all melted,
del we would mundo. have Si se 60 derritiera todo, meters of tendríamos global sea level 60 rise. metros de But don't aumento worry, that is del not going nivel to del mar. Pero no se preocupe happen porque esto no va a tomorrow, but it ocurrir has mañana, started sino happening. que And one of the biggest comenzó ya. questions we Una de have las preguntas in que climate tenemos en science cuanto a las today ciencias is how climatológicas hoy fast will es this qué tan ice sheet rápido respond estas and capas melt de and hielo van a contribute responder to y se van a sea level derretir en rise cuanto al over the aumento de coming niveles de decades, los over the mares coming en century. las próximas décadas, en los próximos siglos. So remember I said Recuerdan 3 que million dije years ago was que hace the 3 last millones time we de had the años current fue la última level vez of que carbon tuvimos el dioxide in último the atmosphere? aumento Well, de as I dióxido de said, I'm a carbono en la Tierra, y como yo dije, paleoclimatologist, soy and 3 paleoclimatólogo, million years y ago, 3 millones de años I can tell atrás you les puedo that contar the Antarctic ice sheet que melted. The la world was 3 degrees capa de warmer. hielo The de la Antarctic ice Antártica sheet estaba melted, derretida and global sea level was y los 20 niveles del meters mar higher. estaban a 20 metros This más is what altos. happens Esto es when lo you que ocurrió leave the cuando concentration of uno carbon deja la dioxide of greenhouse concentración de gas dióxido de in carbono the y los gases de atmosphere efecto above invernadero 400 por parts per sobre el million aire, por sobre for a 400 long partes time, por millón, for por mucho centuries. tiempo, por We will commit siglos. the Y planet to vamos 20 a meters sea level comprometer al rise. planeta a este aumento de And we 20 know this from the metros. geology, Y from sabemos que de drilling la at the margin of the geología, ice sheet, de and we ver know el this from margen the de las ice sheet capas de hielo, models. si sabemos de este modelo de los And casquetes de hielo, it's a pretty conocemos sobering esto. story. Y Now let's es look at una what sea historia bastante level triste. has Veamos done ahora lo que ha ocurrido con since los the niveles temperature del went mar up, desde since que we aumentó la started, temperatura, since the desde que Industrial comenzamos Revolution. And desde la it doesn't revolución sound very industrial. much. Y no 20 suena 20 mucho, centimeters 20 of centímetros sea level rise. de aumento de nivel del mar. And currently, the rate of sea level La rise is tasa about 3.5 es millimeters per 3,5 year. milímetros al año, va en It isn't aumento, rising y evenly. So está when sea aumentando de level manera rises, some equitativa cuando places get more sea level hay rise aumento en than algunos others lugares, because hay of the más way the que en ocean otros takes debido up a heat, cómo currents and está climate. el And those red, océano, cómo orange toma colours las are mareas. places where sea Y level is podemos ver en el mapa los rising niveles naranjo, 5 donde times el the global aumento average va rate of 5 veces 3.5 más rápido, millimeters per de year. And you'll 3,5 notice those are centímetros places por where there año. Y are esos son very lugares large donde coastal hay una cities gran exposed ubicación around Asia, de and ciudades also where the costeras Pacific en Islands Asia, y are. también las islas And del this Pacífico están highlights a ubicadas real ahí. injustice Esto destaca la around injusticia climate real change. sobre el cambio The Pacific climático. Las Islanders, islas who del argued for Pacífico 1.5 discuten degrees bastante in por the Paris sobre Agreement, el Acuerdo de París are de the este ones at the front 1,5 line. grados. They're the Ellos ones están al whose homes frente, are being ellos, flooded right a now, ellos se les yet they se les didn't put está the inundando sus CO2 casas, in the y ellos atmosphere. no contribuyen con el CO2 que tenemos en la atmósfera. Okay, so where is the sea level rise coming from? ¿De dónde viene este aumento del nivel del mar? A third of the observed sea Un level tercio rise del is aumento que se observa viene desde el calentamiento del océano. Uno se calienta el agua, se expande, ¿cierto? A remarkable figure is that Una most of figura the increíble es warming, que la mayor most parte of del the heat from calentamiento, el global calor warming, del calentamiento 93% of the global, heat from global 93% del warming calor has de actually gone into the realmente ocean. va hacia el And the ocean is océano, heating y el and the océano ocean is está rising. calentando y el océano está A aumentando. third of the sea Un level rise tercio is de este coming from the aumento glaciers, viene from the de los Andes, from the glaciares, de los Himalayas, Andes, de los from Himalayas, the low latitude, mid-latitude de glaciers. los And they glaciares de will estas largely zonas, all be y gone in 100 principalmente van a years' time. desaparecer en 100 And they años. only have Y another solo half a tienen meter to medio produce, metro to para give to sea level producir, para rise. aumentar But those este nivel del polar ice mar. sheets Pero are big las and capas de can hielo cause massive sea level polares son rise, grandes y and pueden we really do not aumentar estos understand how they niveles, y will realmente todavía no entendemos melt in the future. cómo se van a derretir en el So the futuro. melting of the polar El ice sheets is derretimiento de las something capas that as de scientists hielo we're really polar trying to es algo que understand, tratamos de and entender por particularly parte de the los Antarctic científicos, ice sheet. especialmente los de la So what Antártica. I'm showing here Lo que is that the les Southern muestro Ocean acá around es el Antarctica océano del is sur warming. alrededor de la Antártica se está And a calentando. lot of the heat Y that has gone mucho into del the calor que ocean llega has hacia el ended up océano around termina Antarctica, which alrededor is de la bad Antártica, news for the lo ice que sheet, es mala which is noticia para las flowing capas de hielo into the porque están ocean. fluyendo So hacia el where the océano. ocean has heated the Donde most, se the calienta ice más el océano, shelves are podemos ver collapsing and un retreating, and those are the red colapso dots y you can see on the right-hand estas figure capas. there. Ahí And pueden that's ver los because puntos the rojos. warm ocean Es is porque getting el océano in under the caliente ice sheet va por debajo and de las capas causing de it to hielo melt. y And produce el potentially you can have a derretimiento. runaway, Especialmente uno puede catastrophic tener melting. un derretimiento And this is catastrófico because con esto. These ice shelves Esto are es collapsing. porque So están the ice shelves colapsando are the parts estas of the ice bases sheet de where it hielo. flows Esas
ahí donde fluye hacia el océano. Se están calentando porque se calienta la atmósfera. Y estos son los últimos que vemos en la península. Con un par de meses, estos bancos se van a desintegrar y los glaciares que fluyen hacia estos, desde el continente hacia el océano,
océano aumenta la velocidad 10 veces. Eso va a producir un aumento del nivel rápido. Es como los sostenimientos de la catedral. El hielo sostiene las capas de hielo y si sacamos estos refuerzos va a colapsar, así como se ve la imagen de la iglesia. Veamos el futuro. Pueden ver aquí en este gráfico que el nivel del mar era estable y al inicio de la revolución industrial llegamos a 20 centímetros de aumento del nivel y ahora tenemos dos vías futuras. Incluso si logramos el objetivo de París de 2 grados, aún vamos a tener 50 centímetros de aumento debido al calor que ya tenemos en nuestro sistema. Sin embargo, si continuamos en esta vía y no hacemos nada, entonces vamos a tener más de 1 metro de aumento, 1 metro más o menos a fines del siglo. Hay un problema con esta imagen. No incluimos las capas de hielo de la Antártica. Entonces yo fui autor de este informe, yo fui coautor con el charlista anterior. Y no sabíamos suficiente sobre la ciencia de las capas de hielo de la Antártica, por lo tanto lo dejamos fuera y eso es un problema. Desde ese momento la ciencia ha avanzado rápido y comenzamos a entender los procesos claves que nos llevan a la desintegración de las capas de hielo y de las capas de hielo que tenemos. Los modelos son mucho mejores, pero son bastante terribles y les muestro las próximas predicciones sobre las capas de hielo de la Antártica. Podemos ver que el estudio nos muestra que vamos a tener 40 centímetros más a fines del siglo y este estudio, que fue con un modelo muy sensato, nos dice que podemos tener 1 metro extra a fines de este siglo. ¿Qué hacemos entonces con los legisladores que van a decidir si van a construir algo o no en la costa o si una comunidad debería salir de esa zona? Estas son cifras importantes. ¿Qué nos dice el último informe del IPCC? Nos dice que en una estimación conservadora vamos a tener 1.2 metros a fines de este siglo si continuamos en la misma vía que estamos hoy. Pero hay un 5% de chance que podría ser aún más, podría llegar a 2 metros más. ¿Qué significa entonces para nosotros, para el mundo que vivimos? Es muy preocupante. De los 7.700 millones de personas que vivimos en el planeta, 2.000 millones viven en la costa, 1.000 millones son vulnerables al aumento del nivel del mar. Otros 2.000 millones de personas necesitan agua de los glaciares del Himalaya y de esas áreas, y entonces es la mitad de la población que van a estar impactada directamente por el cambio climático antes del término de este siglo. Y Bangladesh, pobre Bangladesh, pero al 2050 realmente ya no podemos evitarlo porque ya está en el sistema. Al 2050, 30 centímetros de aumento que vamos a llegar va a dar como resultado en 80 millones de personas de Bangladesh buscando un nuevo lugar donde vivir. Entonces, una crisis. Vamos a tener refugiados. Imagínense 80 millones de refugiados en ese futuro. Hoy tenemos problemas solo con 2 millones de refugiados. Veamos la zona de los países de Asia, los países costeros. Pueden ver, son números muy grandes que van a experimentar inundaciones de alta marea. Y las cifras van a aumentar. Ven a Shanghai, el área de riesgo de las inundaciones costeras, y esta es de Londres. También van a llegar a una barrera, pero no van a ser útiles, aun cuando tengamos rompeolas o malecones. Funcionando. Hay una buena historia también. No es nuevo, pero nos da esperanza. Y esto es... que funciona de la izquierda. Perfecto, muchas gracias. A la izquierda tenemos un modelo de capa de hielo del futuro. Pueden ver los años como van aumentando. Y en la derecha tenemos un modelo de capa de hielo siguiendo el camino donde estamos hoy. Esto sería alta emisión, con calor, donde no hay políticas sobre cambio climático. Y en 100 años vamos a comenzar a perder la capa de hielo de la zona oeste del Antártico. Pero podemos salvar las capas de hielo de la Antártica y dejarlas intactas y evitar que se derritan.
Okay. It's all pretty depressing stuff, isn't it? Todo es deprimente, ¿cierto? Quiero dejarlos con algunos mensajes para que se lleven y que tengan esperanza. Yo creo que desde mi punto de vista como científico que ha visto la ciencia, no es tarde, pero tenemos que reaccionar rápidamente. Tenemos que hacer que nuestros líderes reaccionen y aún estamos con el objetivo de los 2 grados, aun cuando no lleguemos ahí. 2,5 grados o 3 grados es mucho mejor que 4 o 5 grados de calentamiento global. Lo otro es los problemas socioeconómicos que actualmente todos enfrentamos, especialmente aquí en Chile. Requiere que manejemos el cambio climático y tenemos algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos, pobreza, hambruna, salud, bienestar, agua potable, comunidades sostenibles, ciudades, todas requieren los objetivos del cambio climático. Si no lo hacemos, las cosas empeoran mucho más. Creo que tenemos que tener esperanza, aun cuando la última COP fue más bien una falla. Este es un acuerdo muy fuerte. Requiere que los gobiernos lleve el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Y si los líderes son lentos en reaccionar, las personas les están diciendo, no es suficiente. Los jóvenes, los niños, están diciendo, tenemos rabia con ustedes, tenemos rabia con lo que han hecho al planeta, queremos actuar hoy, y está teniendo un efecto. Tenemos una rebelión por todas partes, hemos visto el poder de las personas en todas partes, especialmente en Chile, ustedes conocen más que nadie. Y la acción que ustedes han tomado sobre la dignidad, igualdad socioeconómica es una inspiración para el resto del mundo. Las personas tienen el poder. Tenemos que tener esperanza que los pequeños países puedan ayudar. Porque ustedes son un país pequeño no significa que no van a hacer nada. Nuevamente, Chile ha demostrado esto. El gobierno chileno tiene como objetivo para ser neutral carbono al 2050 y ya el 95% de su país es renovable en cuanto a la energía. Yo vengo de Nueva Zelanda y estoy orgulloso de mi primer ministra Jacinda. Nuestro gobierno ahora tiene el objetivo de 0 carbono para el 2050 y el presidente Tom de Kiribati de las Islas del Pacífico. Kiribati, y tiene todos sus amigos en las islas del Pacífico. Fueron a país y dijeron 2 grados no es suficiente, necesitamos 1,5. Hay naciones pequeñas que están haciendo la diferencia y muestran el liderazgo que las naciones grandes tienen que seguir. La ciencia y la tecnología. Es todo, es parte de la solución, es parte de la solución energética, es parte de la transición hacia una economía baja en carbono. Lo solar hoy es la forma de energía más barata, kilowatt hora. Chile es un ejemplo maravilloso de la energía solar y eólica. La ciencia también nos puede decir qué va a ocurrir, incluso si no logramos bajar el calentamiento global, lo que deberíamos, la ciencia nos va a decir lo que va a ocurrir o para lo que deberíamos prepararnos. Esta es la isla de Manhattan y ya hemos gastado mucho dinero sobre cómo defender esta isla porque sí va a tener aumento del nivel del mar. Hay tecnología que tal vez pueda sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, pero creo que no deberíamos contar con eso. Pero si llega esto, sería fantástico. Por ahora, esa tecnología está a muy pequeña escala y no va a ser la solución mágica. Si queremos vivir en un mundo seguro, sostenible, tenemos que dejar el carbono bajo tierra. Muchas gracias. Ahí estaba Tim Knight con esta exposición ofrecida en Congreso Futuro 2020, la responsabilidad del hombre en el calentamiento global. Nos señaló que tenemos una emergencia global. Tenemos que reducir el dióxido de carbono de la atmósfera
y tenemos que ser neutrales frente al carbono. Doctor en Ciencias de la Tierra, académico, glaciólogo, centrado en la investigación del clima pasado, presente, futuro, enfocándose en las capas de hielo antárticas, su respuesta frente al cambio climático y también su influencia a nivel global del mar. Junto a él despedimos este especial Congreso Futuro, reviviendo los futuros posibles, llegando también a todos los rincones de nuestro país con la ciencia y el conocimiento. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Congreso Futuro en tu Comuna en línea en los distintos portales de diversas municipalidades de nuestro país. Les recuerdo, si quieren revisar las exposiciones de Congreso Futuro 2020, ya están disponibles en www.congresofuturo.cl. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado y nos juntaremos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación, es decir, los futuros posibles en esas áreas. Nos vemos.